Hola, ¿cómo están? Mi nombre es William Mora, profesor de electrónica. A petición de mis alumnos que me piden el favor de que por favor les envíe un material de consulta. Mi objetivo mío no es ser youtuber, puesto pues que no tengo el tiempo necesario para ello. Pero voy a tratar de realizar algunos videitos para colaborarle a algunas personas, especialmente a los novatos, de los cuales de alguna u otra manera tienen duda. Entonces, en este momento yo ya había enviado un video, digamos, de cómo, en un momento dado, cómo utilizar el amperímetro y el voltímetro y el ómetro también. O sea, en este caso, cuando decimos el voltímetro, generalmente lo reconocemos con la letra V, y si es de voltaje corriente continuo, vienen estas líneas dibujadas alrededor de la V. Voltaje, unidad de medida del voltio, en honor al señor Alexandro Volta, ya que él fue el que de alguna u otra manera inventó la batería. También tenemos otra escala que es el amperio, que se representa con la letra A, y también viene en continuo, en que también obviamente que no hay que olvidar que en algún momento dado vamos a encontrar este signo que es el alterno también, y también sucede con el voltaje, tanto continuo como alterno, ¿sí? Y la letra omega para medir ohmios. Esto en honor al señor George Simenon. Amperio en honor a André-Marie Ampère, ¿sí? Pero una cosa es medir la corriente y otra cosa es medir el voltaje, y otra muy diferente al medir resistencia, que en este caso su unidad de medida viene a ser el ohmio. Entonces es muy importante tener claro esas tres escalas, ya que sin ello no podemos manejar una fórmula que viene a continuación. Vamos a borrar. Entonces, en honor al señor George Simenon, tenemos la famosa ley de Ohm. Con esta ley, ¿qué puedo yo hacer? Generalmente, esto es algo que nos han explicado desde los profesores de física en adelante. Esto es más bien antiguo, pero no todo el mundo lo conoce. Generalmente, o se puede poner la V, o se puede poner una E, pero la E y la V es lo mismo, ¿sí? V o la E es lo mismo. Lo que pasa es que con la E yo digo tensión, V voltaje, pero es lo mismo, son sinónimos. Vamos a colocar la V acá, o si quiere coloco la E. Aquí la I viene de intensidad, I es igual a la A amperio y intensidad, pero son sinónimos también. Y la R de resistencia. En fin, no quiere decir que en algún momento dado de pronto ustedes no observen la E y en un momento dado le agregan la V, pero es lo mismo, voltaje. Entonces, generalmente con este triángulo yo despejo tres fórmulas. Si yo quiero hallar el voltaje, entonces tapo la V, y V va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Ya sabemos que intensidad es la corriente, I por R. Entonces ya tenemos nuestra primera formulita. Si yo quiero hallar la intensidad, en este caso sería igual al voltaje sobre la resistencia. Y si quiero hallar la resistencia, vamos a ver si se puede visualizar. Si quiero hallar la resistencia va a ser igual
al voltaje, al voltaje sobre la intensidad. Entonces, de esa manera hemos despejado las tres fórmulas de la ley de Ohm, en honor al señor George Simon Ohm. Es muy importante que estudien su biografía. Wikipedia tiene buena biografía, la he estado revisando y no me parece en absoluto nada malo, ya que esa información es lo mismo que yo he venido estudiando durante más de 35 años. Ok, yo no soy muy bueno para trabajar con esto, no realizaré las mejores ediciones, pero espero que con esto pues puedan entender bien el tema. Ahora, ¿para qué me sirve esto? De pronto vamos a medir una resistencia. Digamos en esta escala aquí en ohmios, yo verifico que aquí esté en ohmios y voy a poner un valor bajito para no complicar. En este caso yo digo, me marcó 5 ohmios. Ya sabemos que es lo mismo que resistencia. Y de pronto en voltaje, bueno, entonces yo tengo aquí este instrumento y lo llevo acá en este punto y mido un voltaje. De pronto en este caso puede ser unos 3 voltios. Para que esto funcione tiene que tener dos datos. ¿Sí? Tiene que tener dos datos. Entonces, tengo los ohmios, que es la misma resistencia, tengo el voltaje, que son 3 voltios. Solamente me falta hallar la corriente. Entonces, según acá en este triángulo dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre R. Entonces, la intensidad es igual a 3 voltios dividido en 5 ohmios. Entonces, ¿cuál será su corriente en este momento? Vamos a suponer que yo aquí tengo 3 voltios. Voy a hacerlo aquí en este momento. Lo voy a dividir en 5 ohmios. Vamos a ver cuál será el resultado. Pues este va a ser menor, difícil de dividir. Entonces en este caso ya sabemos que, digamos, vamos a borrar acá. Dejémosla aquí en la parte inferior, ya sabemos de dónde salió todo esto. Entonces 3 dividido en 5. Entonces como no puedo, entonces coloco un 0 acá, para poder aquí agregarle en la coma. Entonces ya aquí le puedo agregar el 0, entonces ya me queda 30 dividido en 5. Entonces en este caso serían 6. 6 por 5, 30. Y a 30 pues 0. Recuerda que uno es el divisor, el dividendo y el resultado. Entonces en este momento la intensidad es de 0,6 amperios. Entonces de esta manera no podemos olvidar cómo es que se realiza este proceso. Entonces lo importante en este momento es que nosotros podamos de alguna u otra manera hallar los 3 valores que se quieren en el momento. Entonces ya tenemos acá 3 voltios, hemos hallado el voltaje, tenemos aquí 5 ohmios, que ya tenemos aquí obviamente lo de la resistencia, y 0,6 amperios. Vamos a comprobar si la fórmula funciona. Entonces vamos a suponer que en un momento dado yo no tengo el voltaje. ¿Sí? No tengo este valor. Solamente tengo la intensidad y la resistencia. Y la fórmula nos dice lo siguiente, que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia.
Entonces, voltaje, la intensidad de 0,6 amperios por la resistencia, que son 5 ohmios. Entonces, esto es muy sencillo. Solamente realizar una multiplicación. 5 por 0,6. Entonces ya sabemos que 6 por 5, 30. Entonces en este caso 30. Pero como aquí tenemos una coma, entonces tenemos que separarlo. En pocas palabras, nos queda 3. Entonces obviamente tenemos 3 voltios. Como ustedes pueden observar, pues la fórmula funciona. Entonces ya sabemos que aquí tenemos 3 voltios de acuerdo a lo que hicimos acá. Voy a borrar acá. Y efectivamente ya hemos visto que funciona y tenemos ahí los 3 voltios. Vamos a suponer que en un momento dado no tenemos la resistencia, no sabemos el valor de la R y nos dicen que resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Sí? Resistencia igual al voltaje sobre la intensidad, según la ley de Ohm, tapando esto. Entonces, resistencia igual, sabemos que el voltaje es de 3 voltios y vamos a dividirlo en 0.6, ¿sí? 0.6. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, 3 voltios, si yo no tengo calculadora, 3 voltios dividido en 0,6. Esto sí es mucho más sencillo. Yo lo único que hacía era retirar la coma, ya sabía que había un dígito, borro, dejo el 6 ahí y luego acá este 3, voy a borrar la V, este 3 queda en 30 y 6 dividido en 30 nos da 5. Entonces 6 por 5, 30, 30, 0. Entonces de esa manera yo ya sé que la resistencia es igual a 5 ohmios por la división que yo estoy realizando, ya que es un fraccionario. Entonces de esa manera es que yo puedo hallar los 3 valores. Utilizando esta fórmula o este procedimiento, entonces yo puedo hallar el voltaje, que ya sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, o si quiero hallar la intensidad, entonces va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, o si quiero hallar la resistencia, entonces el voltaje sobre la intensidad. Entonces ese es el método que siempre han utilizado para hallar cualquiera de los 3 valores. Esto con respecto a la ley de Ohm, ¿sí? En honor al señor George Simon Ohm. Muy bien, esto es todo. Espero pues que entiendan el video. Como le digo, no tengo tiempo suficiente para estar haciendo ediciones ni todo lo demás, pero espero que de alguna u otra manera pues este material les ayude. Bye y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por su atención.